Gloria a Dios. La palabra se encuentra en Filipenses 3:1, lo voy a estar leyendo en traducción lenguaje actual, ¿no? Dice, lo más importante es conocer a Cristo. Además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito y a ustedes les hace bien que lo repita. Acá vemos como Pablo le hablaba, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, de Filipo. Le hablaba diciéndole que lo mayor es alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya le había dicho, lo que ya le había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repitan. Dice, cuídense de esta gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, a los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Ahí en ese tiempo, ¿no?, era como que si vos te ganabas la salvación mediante la circuncisión a los hombres, ¿no? Y que si vos no la tenías, no ibas a estar en el reino del Señor. Era un mandamiento que habían puesto también los hombres, por así decirlo, ¿no? Pero Pablo llegó y dijo que los verdaderos circuncidados iban a estar en los que son en el Espíritu, circuncidados por el Espíritu Santo, de verdad, que no por un mandamiento de hombres vos ya ibas a ganar el reino, ¿no?, el Señor. Entonces vemos como Pablo le dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de permanecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que por nuestras obras no es que nos vamos a salvar? Amén. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más que hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, permanecí al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. El Señor le marcó a Pablo lo que verdaderamente era el valor, ¿no? El valor de estar en su camino, más allá de que él cumplía, ¿no?, con cada área que los hombres, ¿no?, habían dicho para poder ganar el reino del Señor, hasta que él pudo tener un encuentro con el Señor. Y este encuentro, ¿no?, fue donde el Señor le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? Porque Pablo perseguía, ¿no?, antes que se llamara Pablo. ¿Cómo se llamaba, pastor? Antes. Saulo. Muchas gracias. Saulo se llamaba antes. Y veremos cómo él perseguía a la iglesia y cómo el Señor fue el encuentro de él. Y ahí vemos cómo nosotros, cuando tenemos un encuentro verdadero con el Señor nos cambia la mirada de cómo vemos las cosas, ¿no? Nos saca muchas veces esos velos de cómo verdaderamente estábamos delante de la presencia del Señor, aún en el camino. Porque podemos estar en el camino del Señor, pero muchas veces no en el Espíritu, no siendo uno con Dios. Cuando Dios nos manda a ser uno con Él, a estar en la unidad con Él. Porque de esa manera no nos vamos a crear en nuestro propio entendimiento. El Señor me hablaba, ¿no?, que en el camino cuando me estaba corrigiendo por cosas que estaba haciendo, ¿no?, el Señor me hablaba de que debía ser yo uno con Él. Porque si yo me apartaba de su camino, aún estando en la iglesia, iba a perderlo todo, porque estaba en mi propio camino, mi propio entendimiento. Entonces a lo que voy acá, que el Señor me hablaba con esta palabra, porque era tiempo de que yo hoy mi vida, y como cada uno de nosotros debamos ser ese uno con el Espíritu Santo, ese uno con el Señor Jesús. Porque el Señor nos va a ir marcando la dirección, pero sobre todo escuchando su voz, escuchando lo que nos quiere decir, de poder estar atentos a lo que nos habla. Porque muchas veces nos habla, pero ¿estamos siendo verdaderamente obedientes a lo que Él nos habla? Muchas veces el Señor me habló de cosas, pero yo, por temor a mi carne, a lo que yo podía pensar, no accedía. Y estaba siendo errónea yo. Pero el Señor me decía, una manera de desobedecer es no haciendo lo que yo te estoy hablando. Porque por algo te estoy hablando, por algo me estoy tomando el tiempo de poder corregirte. Y es lo que me decía el Señor, que cada uno de nosotros
El Señor nos habla de manera diferente muchas veces, ¿no? Pero cuando Dios nos habla, nos inquieta por un motivo, por algo, es porque nos quiere corregir y para que podamos ser ese uno, porque cuando empezamos a ser obedientes mediante su palabra, nos acercamos más a Él inconscientemente, porque queremos cumplir lo que de verdad nos trajo gozo a nuestros corazones. Cuando yo al principio en el camino empecé a obedecer lo que Dios me demandaba, me decía, hace esto, hace lo aquello, me sentía más alegre, me sentía más cerca de Él. Y no sabía por qué, después de un tiempo lo pude descubrir. Pero cuando después empezaron a llegar muchas cosas sobre mi vida, la obediencia en mí ya iba desapareciendo así. Más allá de que estaba en oración, leyendo la palabra, pero lo esencial era la obediencia que podíamos detener. Y hoy, el Señor nuevamente nos habla con esto, ¿no? Y dice en el 6, tanto me preocupaba por cumplir la ley, que me persigan los... Tanto me preocupaba por cumplir la ley, que persiga a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pablo bien dijo que él dejó todo lo que él tenía, y que lo consideró basura por tal de conocer a Jesús. Hoy, ¿cuántos de nosotros dejamos todo por Jesús y aún debemos de dejar todo por Jesús? Pero hoy Pablo tomó esa decisión de poder ser ese uno con Cristo y de poder permanecer, porque todo lo que él consideraba que era de valor, cuando conoció a Cristo lo dejó y fue basura, porque quería tener ese amor con el Señor. Pero hoy nosotros, ¿qué estamos haciendo, no, hermanos? Hoy el Señor nos habla con amor, nos habla de que estemos unidos ante su presencia, aún a pesar de que estemos en la iglesia, aún a pesar de que vengamos todos los días. Debemos permanecer juntos a Él, ser uno con Él, porque si somos uno con nosotros mismos, no vamos a llevar el camino de la perdición, porque no obedecemos su palabra, porque no obedecemos su voz. Somos hijos del Señor y escuchamos su voz. Y es una mentira que vos no puedes escuchar la voz del Señor, pero tan solo te tomaste el tiempo de poder escucharlo, de ver qué decía, de qué opinaba el Señor sobre si podía trabajar en esto, si podía tomar la decisión de entregarte esto. Porque así nos ahorramos mucho de las tristezas, mucho de los dolores que el Señor nos puede generar. Que el diablo nos puede generar si nosotros desobedecemos a lo que Dios nos manda. Yo antes, tenía un trabajo en el mundo que era de hacer pestañas, ¿no? Cuando yo me separé de mi relación, porque ese trabajo fue una bendición de parte de la persona con la que yo estaba, yo, por el resentimiento que tenía en mi corazón, porque estaba ahí, recién llegando, yo ese trabajo lo iba a tirar. No quería saber nada, porque en mi corazón había enojo, ira. Pero después de un tiempo, esas cosas no sé por qué no las estaba tirando. Llegó un momento en el cual pude hablar con mis pastores y le comenté que yo antes trabajaba de esto y esto. Y ellos me abrieron los ojos de una manera impresionante. Me dijeron, eso puede ser el trabajo que Dios te quiere dar. Porque yo solamente estudiaba, pero no sé de qué iba a trabajar y demás. Después descubrí como algo que yo también llevaba a maldición, el Señor me lo hizo ver de bendición. Pero fue también porque yo en mis oraciones le decía, Señor, ¿de qué voy a trabajar? Y el Señor me mostró, pero fue queda en mí hacer o no su voluntad. Y muchas veces nos pasa así con nuestra vida cotidiana. Hoy a mí me tocó con esto, pero a cada uno les puede tocar de diferente manera. Pero lo que voy con esto, que cada cosa que nosotros le decimos al Señor, con cada dirección que hay que tomar, la debemos tomar de su mano, manejados en Él, y no en la desobediencia, no en nuestra propia carne. Porque después Satanás viene y nos derriba de esa manera tan fuerte. ¿Pero por qué? Porque no estamos unidos al Señor. Y hay que tomar las correcciones que nos da el Señor, porque de esa manera, en el momento nos puede generar tristeza, ¿no? Pero después, eso a nuestra vida nos va a traer gozo, porque tomamos las correcciones, nos van a firmar delante del camino del Señor. Y no nos van a hacer caer de la misma manera que nos pudo haber caído si no le hubiésemos tomado la corrección.
Y Dios nos quiere corregir. Y en el 10 dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Vemos como Él anheló el sufrir como Jesús lo sufrió. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones decimos, Señor, que no me pase esto, que no me pase lo aquello, cuando Jesús sufrió de tanto dolor sufrió. Y acá Pablo está diciendo, quiero sufrir como Jesús sufrió. Miren ese amor que Él tenía, porque sabía que la manera en la cual Jesús fue crucificado no fue en vano. Y no es en vano el día a día que vos venís al camino del Señor, que decidís estar más cerca de su presencia. No es en vano que vos en tu carne pienses que sí. No es en vano. Porque eso es donde te va a acercar más al Señor. Pero como sabemos, tu corazón tiene que estar con el Señor. No solamente vos físicamente. Tu corazón tiene que estar anhelando de estar con el Señor. Porque si no se cumple la palabra que dice, de labios no son, ¿cómo dice la palabra, pastor o pastora? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está. Amén, gracias. De esta manera, no debemos honrarlo solamente al Señor con nuestras palabras, sino con nuestro corazón, con lo que demostramos hacia el Señor. Porque nuestro corazón debe estar acá. Nuestro espíritu debe estar acá, porque el Señor nos habla, el Señor podemos sentir, la presencia de Dios está acá. Pero vos la querés sentir, vos querés ser obediente, que cuando termine este culto, te vayas a tu casa gozoso por la presencia del Señor, porque eso es lo que tiene que generar nosotros, el culto. Porque venimos a glorificar su nombre, es la consagración de los santos. Y debemos de estar felices en nuestro corazón, aún en la lucha, en la prueba. Eso es lo que habla la palabra. No tristes, así, desganados. Porque nosotros somos el reflejo de Jesucristo. Somos imitadores de Él. Imitadores de Él se refiere a con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras bocas, con lo que hablamos, cómo nos dirigimos. Pablo lo daba todo por Jesucristo, lo dio todo por Él. Fue perseguido. Pero nosotros queremos tomar el mínimo valor de predicar su palabra sin que nos digan algo, o simplemente nos ponemos atrás. Retrocedemos 50 pasos, no porque me dijeron esto. Cuando Pablo también fue perseguido, aún cuando estaba en el mundo también. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros fuimos despreciados y demás en el mundo? Rechazados. Y ahora que estamos en el camino con el Señor, sí lo vamos a hacer, porque su palabra lo dice, pero ¿cuánto más porque estamos junto a Él? Vale cada cosa que vos haces para el Señor, porque Él lo tiene anotado, pero también lo malo que haces. Por eso Dios nos corrige siempre la obediencia, siempre la humillación, siempre el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Porque sabe que si no hacemos eso, vamos a hacer todo lo malo. Y lo malo que nos acerca o nos aleja del Señor. Gloria a Dios, nos aleja del Señor. Si nosotros ya hoy somos conocedores de la verdad, ¿por qué a veces nosotros decidimos tomar el camino de alejarnos de aún de lo que Dios nos habla? Si el Señor ya te dio boca para bendecir, ¿por qué maldecís? ¿Por qué atás a las personas? Porque sí, aún sabiendo el conocimiento que vos tenés de tu boca. Y aún no solamente eso, con tu testimonio. Sobre todo saber de que todo eso nos va a anhelar, pero cuando vamos a estar en el primer amor con el Señor. Ese amor, primer amor, cuando decidimos dejar todo por el Señor, que muchos pudimos estar y aún los que no lo van a poder estar. Pero sobre todo eso, que el primer amor es lo que nos acerca más al Señor, no nos importa el día ni la hora que estemos en su presencia, queremos más y más de Él. Y cuando nosotros le pedimos en oración, Señor, llámanos al primer amor, el Señor nos llama.
Muchas veces el Señor me llamaba a través de los niños. ¿Querés leer la palabra? ¿Querés hacer esto? ¿Querés hacer aquello? Yo decía que sí, otra vez decía que no, porque estaba muy cansada, porque estaba esto y aquello, y el Señor me dijo una vuelta: yo te estoy llamando a través de ellos para que te acerques más a mí. Aunque vos pienses que es cansador y demás, yo te quiero llamar la atención de esa manera. Pero quedaba en mí. Y aún muchas veces el Señor te quiere llevar al primer amor de diferentes maneras. Aún de las maneras que vos pensás que no. El Señor te llama, pero porque quiere una restauración para tu vida, un renuevo, ese soplo de vida que necesitamos. Pero ahí debemos tomar la decisión nosotros de acercarnos más al Señor o no. Pablo lo decidió, pero porque él tuvo un encuentro con el Señor. Nosotros debemos tener ese encuentro con el Señor día a día, no solamente una vez. Día a día él decidió encender ese fuego, ¿no? Lo mismo debemos de hacer, encender ese fuego día a día, pero de querer. Primeramente hoy les hablo del amor por el Señor. Debemos amar al Señor, y después ahí les hablo de la palabra, el ayuno, la oración, la obediencia, pero sobre todo el querer amarlo al Señor, porque si vos ayunás, orás, si no teniendo amor por Dios, no va a ser verdadero el cambio en vos eso, ¿no? Pero hoy les hablo de ese amor de que nos puede fluir por el Señor, de que decirle: Señor, quiero tener más amor por vos, enamorarme como nunca de nadie me enamoré. Y así el Señor te va enamorando, pero cuando Dios te vaya llamando, y aun cuando te despierte, muchas veces en las madrugadas, Dios quiere hablar con vos. A mí me pasó de que muchas veces me levantaba así de la nada, y yo seguía durmiendo, obviamente. Pero después dije: ¿por qué me estoy levantando cada rato? Y después el Señor me empezó a hablar así de la nada, y me decía: quiero hablar, así me decía. Y yo me levantaba todo destartalada, y me empezaba a orar, me ponía adoración, y ahí empecé a poder tener un encuentro con Él. Empecé a leer la palabra, y era la madrugada. Empecé a orar, todo, pero para eso el Señor me inquietó varias veces, pero tuve que tomar la decisión de querer escucharlo al Señor. Y así me va a tocar a mí siempre, ¿no? Pero hoy el Señor les toca también a nosotros, a cada uno de ustedes, ¿no? Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos quiere despertar a las madrugadas para interceder, para orar, porque para eso también nos llamó el Señor, para interceder también. Como Él fue intermediario, Él fue intercesor, ¿no? De nosotros mismos, nosotros también tenemos que interceder. Interceder por nuestras vidas, interceder por la vida de nuestros líderes, por nuestros hermanos, por los que están allá afuera. Y más cuando en las madrugadas obra mucho el Señor, es como que es más sensible la voz del Señor, más sensible el poder orar, es como que se abre un mundo espiritual en ese sentido. Por eso muchas veces Dios nos habla a las madrugadas, pero nosotros nos estamos levantando a las madrugadas, estamos intercediendo, estamos vigilando, velando, ¿no? Como la pastora la anterior prédica habló de velar, que velar no solamente quedarse despierto hasta cierta hora, sino buscar del Señor, sino velar es buscando de Él, de saber por qué estamos atentos, porque debemos ser como atalayas, viendo dónde el enemigo quiere atacar, viendo dónde el enemigo quiere interceder por mi vida, quiere poner una piedra de tropiezo para yo poder orar, interceder para que eso no suceda, porque eso es lo que funciona. Y aún interceder por los demás, porque eso nos va a acercar al verdadero amor, al prójimo también. Porque como nosotros no queremos ser atacados por Satanás, cuanto más nuestros hermanos. Pero nosotros debemos ponernos en esa posición de amarnos, y de que del amor va a fluir todo, porque Dios, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único hijo a la cruz, ¿no? Dice su palabra, tengo que estudiarlo bien. Pero de tal manera que amó, ¿no? Nosotros debemos tener ese mismo amor por el que Jesús dio su vida también. Sé que es mucho, porque es demasiado, porque hoy por hoy no cualquiera de nosotros va a querer dar su vida por los del mundo de nuevo, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad. ¿O lo daría, iglesia? Gloria a Dios por esos corazones que en su corazón van a dar ese primer paso, como Jesús lo dio. Pero hoy Dios no nos pide dar su vida de esa manera, porque Él ya la dio, porque fue el sacrificio perfecto. Hoy Dios nos pide la obediencia. Hoy Dios nos pide que estemos siendo uno con Él.
no unos con nuestra propia carne, no satisfaciendo la carne, porque la carne trae muerte si seguimos satisfaciéndola. ¿Cuánto tiempo en el mundo estuvimos satisfaciendo la carne? ¿Qué nos trajo eso antes de llegar al camino? Cada uno sabe cómo estuvo en el camino antes del Señor. ¿Qué es lo que te trajo eso? El mundo. ¿Te trajo felicidad? ¿Te trajo paz? En el Señor nos va a dar la paz, hermano. El mundo sí te puede dar, pero ¿se imaginan la comparación que Dios nos puede dar? El Señor es príncipe de paz. ¿Cuánta paz estuviste vos hoy en el camino del Señor, pero por tu decisión de decirte alejarte? Ahí es donde vos no vas a poder tener esa paz. Pero necesitamos meditar. ¿Qué fuiste vos en el mundo? Porque muchas veces tenemos ese pensamiento de querer volver en el mundo. ¿Cómo fuiste en el mundo? ¿Fuiste buena persona? ¿Cómo estaba tu familia también? Y no te hablo solamente de que el Señor no puede restaurar todo, sino que muchas cosas pudo el Señor detener cuando vos llegaste en el camino. ¿Por qué? Porque decidiste tomar una decisión de ser obediente, de empezar a orar y interceder por tu familia, porque si vos no hubieses tomado el camino, hoy por hoy no sabremos cómo puede estar vos y aún tu familia. Pero el Señor nos llama día a día a ser uno con Él. Y de pensar y meditar, Señor, no quiero volver al mundo porque era de tal manera. Y ahí el Señor reconoce, wow, mi hijo, mi hija está reconociendo de dónde lo saqué, porque es una manera de honrar al Señor, no cometiendo lo mismo que antes en el mundo cometía. Sos hijo, sos hija del Señor. No podés estar hablando de la misma manera como las personas que están en el mundo. No podés caminar de la misma manera que los que están en el mundo. Tenés que marcar una diferencia, como Pablo marcó la diferencia también. Jesús la marcó. Aún siendo perseguido, blasfemiado. Debemos ser imitadores de Él, pero ¿estamos haciendo ese paso? Gloria a Dios. Y me voy a Filipenses 2. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Debemos estar unánimes, sintiendo ese amor por el Señor, unánimes por levantarnos, unánimes para poder predicar del Evangelio, unánimes, todos juntos. Porque ¿qué sucedió cuando fue el hecho del Pentecostés? Estaban todos unánimes, orando, para poder recibir la llenura del Espíritu Santo, que ahí empezó a hablar que hubo una manifestación del Espíritu Santo, la primera manifestación por lo que creo. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban juntos, unánimes, orando, clamando. Muchas veces nosotros podemos estar así, pero si no estamos juntos, ¿cómo podemos tener una manifestación del Espíritu Santo? En el 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Vamos de nuevo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nosotros debemos de considerar a cada uno de nosotros por ejemplo, yo debo considerar más que yo a Nat, no sé si se me entiende. Ahora vamos a buscar, porque no me sé expresar de esa manera. A ver. Ok. Ahí está. Que debemos ver como mejores a los demás antes que nosotros, por así decirlo. ¿Se ve mejor? Perdón por eso. Dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear, al contrario, hagan todo con humildad,
y ven a los demás como mejores autores mismos. Eso es lo que debemos de hacer. Siempre en nuestras oraciones de poder decir al Señor, Señor, trae humildad a mi corazón, humillación, que jamás me quiera vanagloriar ante los demás hermanos, ni creerme más, porque muchas veces cometemos ese error de que porque el Señor nos da un llamado, un ministerio y demás, cometemos el error de creernos más que nuestros hermanos que están en el camino creciendo. Es lo que el Señor no quiere, porque toda la gloria y toda la honra el Señor no la comparte con los hombres, es de Él. Pero acá el Señor nos llama que siempre debemos de tener mejores a los demás que a nosotros mismos, porque eso es lo que hizo Jesús. En su palabra dice, ¿no?, que nosotros no venimos a ser servidos, sino a servir. Pero muchas veces nos quedamos nosotros con lo que queremos de la palabra. No, fulanito esto, fulanito aquello. Servimos más, le mandamos y demás, cuando nosotros tenemos que mandar a servir. Servir a los demás, por así decirlo, ¿no? Porque si no, no estamos cumpliendo lo que el Señor hizo. El Señor le lavó los pies a cada uno de sus discípulos, demostró esa humillación en el espíritu, ¿no?, y en carne que debía de tener, porque dice en su palabra que en su momento no lo iban a entender los discípulos, pero después que le van a entender, y hoy lo entendemos, que el Señor dice en su palabra, ¿no?, que la vamos a estar leyendo ahora, Filipenses 2, 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa alguna que aferrarse. ¿Qué quiere decir? Que aún siendo el mismo Dios, y en forma de Dios, Él no dijo, bueno, yo no venía y me iba a los pies porque esto, lo que yo, no quiso hacer eso. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios mismo se vino a despojar de sí mismo. Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de poder decir, no, yo soy el Hijo de Dios, yo vengo a hacer esto, yo necesito que todos vengan a servirme. Se despojó de esa manera de ser. Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Nosotros tenemos que tomar esa forma de servir a los demás, como lo hizo Jesús, pero muchas veces nos olvidamos de eso. Jesús amó, Jesús perdonó, nos olvidamos de quién debemos ser imitadores, pero debemos reconocer con la palabra qué es lo que hizo Jesús en nuestras vidas y aún lo que Dios hizo cuando vino. Y dice el 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Vemos cómo Jesús hizo todo lo que hizo, ¿no? Todos sabemos lo que hizo el Señor, ¿no? Dio su vida por nosotros. Y no fue algo fácil. Pero de saber de que todo lo que hizo no lo fue en vano. Hoy nosotros somos gran testimonio de lo que Él hizo. Pero esto nos demuestra una vez más de que todo lo que vos haces por el Señor, aún en lo oculto, el Señor lo va a tener en cuenta siempre. Y aunque hoy en día vos no lo veas con tu propia carne, el Señor siempre va a demostrarte que sí, pero siempre hay que dejar el tiempo del Señor, porque esto no fue de la noche a la mañana, fue con un proceso. Pasaron demasiadas cosas antes que esto se cumpla, antes que vos vengas y estés en esa silla, antes que yo esté acá también. Todo tuvo manifiesto de cosas, pero ¿qué significa esto? Que hay que ser pacientes y perseverar en el Señor para ver su gloria. Pero en ese transcurso debemos ser obedientes y saber de que siempre tenemos que tener nuestra mirada en Jesús, no en las cosas del hombre, porque eso nos va a traer perdición para nuestras vidas. De saber de que vos estás acá es por un propósito, y ese propósito se va a cumplir al tiempo del Señor. Pero mi deber es permanecer en el Señor y saber de que el Señor siempre va a recompensar cada una de las obras que hagamos. Por eso hay que tener bien cuidado de lo que hacemos con nuestras manos,
que lo que hacemos con lo que el Señor nos dio, porque recuerden que somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo, debemos de cuidar todo de Él, porque somos una imagen de Él. Y que nosotros marcamos esa diferencia. Y no se han dado cuenta que el Señor durante estos tiempos también estuvo limpiando su iglesia de la mala imagen que se tenía antes. ¿Pero eso por qué? Porque necesita el Señor siervos obedientes, hijos de Él obedientes, que puedan decidir tomar el camino de decir: yo marco hoy la diferencia de no hablar de mal de mi hermano. Yo hoy marco la diferencia de saber de que esta persona me lastimó, pero voy a orar para clamar al Señor para que me saque este enojo, esta ira. De esa manera marcas la diferencia. Tomando las herramientas que Dios te dio para poder hacer eso. Pero eso cuando tenés un espíritu rendido ante Él. Pero si no lo haces, ¿qué nos queda entonces, hermano? Sabemos que una iglesia sin Cristo nada es, pero debemos ser uno con Él y ser conscientes de lo que Dios es. Amén. Y esta palabra es la que debe el Señor. Así que un fuerte aplauso para Él. Y toda la gloria que le damos a nosotros.